si tienes dudas, preguntas, quieres que revisemos alguna cosa, pues lo vamos viendo. Bueno, para la grabación, buenas noches. Estamos hoy en nuestra quinta sesión, si no me equivoco. Ahí si me equivoco me corrigen, creo que es la quinta sesión. Este fondo me está tragando hoy, pero bueno. Vamos a empezar el curso 2 de este diplomado y vamos a ver altas capacidades y necesidades educativas especiales en este curso, ¿ok? Básicamente, pues vamos a estar trabajando hoy pues con altas capacidades, necesidades educativas especiales y vamos a revisar en este módulo 3 altas capacidades en psicología educacional. ¿Okay? Este módulo está enfocado en comprender, identificar y atender las necesidades de los estudiantes con altas capacidades intelectuales en el ámbito educativo de América Latina. ¿Okay? Así que esto es un poco lo que vamos a ver en este módulo. Entonces, bueno, estamos hoy solitas. Carla, quisiera que hiciéramos el check-in de esta clase. Si tienes alguna reflexión, algún concepto de la sesión anterior. Y bueno, yo había dejado aquí esta pregunta como un poco generadora, que con cuál profesional te has sentido más cómoda trabajando en equipo en el ambiente educacional, un poco retomando pues la interdisciplinaridad que revisábamos en la última sesión al final. Entonces, no sé si tienes algún comentario, alguna reflexión respecto a nuestra clase anterior y si quieres... Con respecto a la clase anterior, no tengo ningún comentario, me quedó todo claro. Okay. Repasar igual un poco los conceptos que eran antes. Y con respecto a cuál me he sentido más cómodo, mientras yo trabajaba trabajábamos mucho a la par, en la parte educacional, trabajamos mucho a la par con los educadores diferenciales. Ya. En ese sentido, porque reforzábamos las dos áreas, a ver qué estaba afectando para reforzar al otro niño. Ok, entonces como en este proceso, en este camino de la psicología educacional, uno de los profesionales que ha sido como significativamente hablando aliado para ti o aliada son los profesores diferenciales. Yo creo que los profes diferenciales tienen una sensibilidad distinta en el proceso educativo, el proceso educacional, así que yo creo que pues ahí te doy toda la razón que cuando contamos con ellos como apoyo, es tremenda oportunidad. Así que ahí gracias por compartir tu respuesta conmigo, Carla. En esta clase, si quieres mantener el micrófono abierto, está perfecto. Si quieres encender la cámara también para que sea una conversación ahí quizás más fluida. Y bueno, vas a tener la ventaja que vamos a estar casi que tú a tú. Y ahí, bueno, Macarena y nuestra otra compañera, pues nada, cuando nos vean en el video, pues ahí, si tienen dudas, chicas, obviamente pueden hacerla, ¿ok? Así que bueno, vamos a hablar de altas capacidades. Carla, ¿habías escuchado este nombre, este concepto? ¿Lo estudiaste? ¿Lo leíste alguna vez? Sí. Cuéntame un poquito qué sabes de altas capacidades. Bueno, dentro del máster que hice, salió muchas veces el alta capacidad y de hecho cuando hice la práctica o la pasantía, como se dice allá, la gran mayoría de los niños eran con altas capacidades. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿Tu máster específicamente fue en qué? En psicología en infancia y adolescencia. Ya. Se veía en general, desde lo educacional hasta lo clínico en general, en ese sentido. Entonces, sí, obviamente que en Chile hay distintos conceptos que en España no, entonces igual rescaté un poco en ese sentido de las cosas, porque viendo en concepto en clínica, generalmente se deja al niño solo con el psicólogo. En cambio allá se trabaja en conjunto con los padres. Okay. Entonces esa fue como una de mis experiencias buenas en ese sentido, porque el papá sabe qué estamos trabajando con el niño y para reforzarle en la casa, generalmente, porque no saben cómo hacerlo.
Y se trabajó con mucha población latinoamericana incluso, si la gran mayoría eran de Argentina o no me acuerdo de otro lado de... Ya, ok. No sé, igual Porque entonces lo que vamos a ver hoy, pues no te va a sonar como ajeno, y como siempre les digo en este diplomado, lo que a bien tengas, Carla, sumar, lo que quieras aportar, o también lo que quieras contradecir, siempre va a ser bienvenido, porque todo nos suma y nos hace como reorganizar el conocimiento que ya tenemos, ¿ok? Así que vamos a empezar. Bueno, aquí yo voy a colocar un par de conceptos de altas capacidades, donde uno de los autores que nosotros tenemos en este diplomado son Rensul y Reis, y ellos tienen como trabajos bastante recientes. Cuando digo, bueno, en psicología bastante reciente, 2012, pues suele ser bastante reciente. Entonces dice que ellos plantean que las altas capacidades es la interacción entre tres conjuntos básicos de rasgos, que son las habilidades por encima de la media, habilidades generales o habilidades específicas. Es decir, las personas que tienen altas capacidades tienen habilidades por encima de lo que en promedio personas de su mismo grupo etario, de su misma región geográfica, o de su mismo nivel sociocultural tienen. Dos, altos niveles de compromiso con la tarea. Es decir, son personas muy persistentes que siempre van a buscar llegar al final, a ese objetivo de la tarea. Y tener altos niveles de creatividad, ¿ok? Entonces, la resolución de problemas de forma creativa es una de las características bastante notables o resaltables en lo que son las altas capacidades. Entonces, aquí hay una aclaratoria que es bien importante, y es que las altas capacidades no dependen únicamente del rendimiento académico, sino que dependen de una combinación entre el potencial que tiene la persona, la motivación que desarrolla y el pensamiento creativo. Y aquí la motivación se ha estudiado muchísimo a través de los altos niveles de compromiso con la tarea. Es decir, ¿por qué las personas con altas capacidades tienen esta motivación intrínseca que no necesita que nadie del entorno esté como aupándole, esté motivándole, sino que si tiene el objetivo, no para hasta alcanzarlo, y si la solución no está como evidente, van a encontrar la forma creativa de hacerlo, ¿ok? Hay otra definición también que es del Sternberg y Davison, esta es un poquito más antigua, pero le dan mayor amplitud. Entonces, ellos hablan de que es manifestación de habilidades excepcionales en contextos específicos, ¿ok? Más allá de el promedio, más allá de evaluar la creatividad, ellos lo que hablan es de una excepcionalidad, es decir, comportamientos o conductas que no se esperan en un contexto específico, que están asociados a la inteligencia como un constructo culturalmente condicionado, de que recordamos nuestros teóricos conductistas, de que esta inteligencia está muy asociada al entorno cultural y al entorno social en el que crecemos. Y se parece muchísimo a los modelos que veíamos de psicología educacional, los modelos de aproximación también a la evaluación de psicología educacional, donde nos habla la importancia de la cultura y el contexto sobre el establecimiento de las pautas dentro de nuestra evaluación y de nuestras consideraciones. Así que en el enfoque de Sternberg y Davison se destaca la importancia del contexto sociocultural en la expresión del talento y la inteligencia. Y aquí es algo súper clave. Es decir, para poder nosotros saber que hay altas capacidades, tenemos que observablemente encontrar conductas que nos llamen la atención y que nosotros podamos clasificar o etiquetar o caracterizar como excepcionales, ¿ok? Así que esto es como unas aproximaciones de definición. Ahora, hay una realidad, y es que las altas capacidades o este concepto de altas capacidades, de sobredotación o superdotación, como se conoce en algunos papers o en algunas orientaciones teóricas, nos ha hecho, o sea, nos ha permitido, va a sonar un poco coloquial la expresión, pero es como chocar de frente con la realidad de que la sensibilidad a la diversidad cultural existe. Es decir, hay conceptos que durante muchos años en la psicología cognitiva, hemos estado pensando
en generalizarlos, como la inteligencia, como la motivación, como la emoción, como el aprendizaje. De hecho, tenemos estructuras generales para procesos psicológicos que en su gran mayoría aplican de la misma manera, no importa en qué país haya nacido la persona, cuál sea la lengua que tiene, la etnia, el contexto, porque están asociados bastante a lo que es el desarrollo de, como el proceso de desarrollo humano, ¿ok? Pero las altas capacidades nos han hecho o nos han mostrado así, pero de frente, que hay una realidad en el contexto sociocultural y que nosotros tenemos que estar muy atentos a cuán sensible es la expresión de las altas capacidades a la diversidad cultural. Y aquí vamos a empezar a revisar como este concepto de sensibilidad cultural. ¿Ok? Entonces, las altas capacidades están muy asociadas al entorno geográfico donde pertenece la persona. Entonces, aquí, lamentablemente, nosotros en Latinoamérica, pues este concepto, si bien tiene bastantes años sobre la palestra de la psicología educacional, la psicología clínica, estamos bastante en pañales, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos otras regiones que en realidad nos superan en términos de estudio, en términos de oportunidades para las personas con altas capacidades, en términos de la formación a los profesionales que atienden a niños, niñas con altas capacidades. Entonces, ¿cómo es la realidad cultural en Latinoamérica de las altas capacidades? Entonces aquí, Carla, me atrevo a preguntarte, estuviste en España haciendo este máster, tuviste la oportunidad de trabajar con personas, o sea, quizás niños, niñas, personas con altas capacidades y volviste a Latinoamérica. Aquí, en este caso, tú llegaste en algún momento a percibir la diferencia cuando llegaste a Chile y conociste personas con altas capacidades. Eh, sí, Ujú. sí. De repente, Es distinto. ¿cuál podría ser como ese factor que tú dirías, mira, en España había, no sé, este programa para personas con altas capacidades que cuando volví a Chile no lo vi y dije sería ideal? O al revés, puede que tú me digas, mira, en España había esta deficiencia y cuando llegué a Chile me di cuenta que aquí estamos súper adelantados en altas capacidades en este sentido. Ujú. Es que, bueno, en España en general, ya sea para todas las necesidades educativas especiales, el gobierno les paga las sesiones Ok, clínicas. ok. Entonces Tienen un bono hay un acceso social a las atenciones. a las atenciones y en conjunto igual los colegios igual se atienden en conjunto a las necesidades Ya, con los centros clínicos en general. ok, Entonces les dan como un bono a los papás y se postulan para esos bonos ya, para poder pagarlo. ok. Entonces todos los años, así. O sea que ese Entonces igual, sistema ese macrosistema del que nos hablaba Bronfenbrenner en la sesión pasada que sí, veíamos, está creado con una política pública que apoya en ese país cuando tenemos un diagnóstico de alta capacidad para que puedan acceder a sus terapias, a sus a colegios. sus terapias y eso. Eso. Y son hartas sesiones, de hecho. Sí, Ujú. son como 30 sesiones por más o menos en general de los niños. O Entonces sea, si igual es pensamos harto. 30 sesiones en un año, estamos hablando de un poco más de 2 sesiones mensuales de algún profesional que atiende alta capacidad. Sí, entonces igual Y es el harto. choque cultural cuando llegaste a Chile, ¿cuál fue? El choque cultural es que aquí es como, no, no hay esa política por decir, Claro. es como, aquí lo más posible, más rebajado sería como el FONASA, que paga un poco menos de lo que es el sistema de salud en general, mental Ok. en ese sentido. Entonces, fue como ese choque en ese sentido
debería haber una política que, si quieren hacer esto de, ya sacan varias leyes, pero no hay como una política en general de que pueden financiarle esto que es importante para los niños, porque igual muchos de los niños se están perdiendo en ese sentido las capacidades que pueden dar ellos como, Claro. como necesario. Claro, o estamos perdiendo nosotros como sociedad el resultado de tener a un ciudadano, a una ciudadana que tiene altas capacidades, que lo podemos apoyar y que más adelante nos puede a nosotros apoyar en la solución de también cosas que tenemos en el país, realidades como sociales o problemas culturales o económicos o técnicos que usualmente las personas con altas capacidades tienen pues una tendencia a poder acceder a niveles de educación y a profesiones que les permitan quizás aportar también a la sociedad. Así que muchas gracias, Carla, por ese comentario de tu realidad. Macarena, bienvenida. Estamos hablando de altas capacidades en la sesión de hoy y bueno, le preguntaba a Carla, Carla tuvo la oportunidad en su máster en España de tener una aproximación a las altas capacidades en términos clínicos, en términos educativos, así que estaba como preguntándole un poquito esa realidad. Así que eso, bueno, en Latinoamérica la identificación y atención de estudiantes con altas capacidades plantea un escenario primero heterogéneo, es decir, a lo largo de Latinoamérica nosotros somos muy diferentes entre nosotros. Entonces, esa heterogeneidad cultural plantea un desafío en identificar cuándo estamos hablando de una alta capacidad o cuando esa conducta o ese elemento responde a la realidad sociocultural de esa persona, de ese estudiante. También hay un escenario donde hay diferencias lingüísticas, étnicas y evidentemente socioeconómicas. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos en Latinoamérica? Y ahí te doy la razón, Carla, con respecto a lo que decías de que lamentablemente acá no tenemos como un programa social que apoye a los niños con altas capacidades o a los chicos, chicas con altas capacidades. Y es que esta diversidad que tenemos dentro de la misma Latinoamérica, lejos de ser un apoyo o algo donde nos afiancemos, se convierte en una barrera estructural para que podamos desarrollar y visibilizar el talento de las personas con altas capacidades. Entonces, más allá de nosotros decir, bueno, esta heterogeneidad nos hace más ricos, hace que, no sé, tengamos que estar más atentos a otras conductas, a otras señales, a otros identificadores, hace que más bien pongamos una barrera y digamos, no, quizás no es alta capacidad, quizás simplemente es que en esa zona, en el Caribe, se hace de esa manera, pero en el sur no se hace de esta manera. O los brasileños lo hacen de esta manera, pero nosotros que estamos hacia el Pacífico lo hacemos de esta otra manera. O la gente que estuvo en Latinoamérica colonizado por países europeos, como por ejemplo Surinam, las Antillas holandesas, son así porque ellos tuvieron una influencia europea, no porque nosotros como latinoamericanos seamos así. Entonces, nosotros mismos nos hemos puesto barreras y obviamente esas barreras se han traslapado o se han trasladado a lo que es la educación. Y cuando vemos altas capacidades, pues a veces se nos pueden confundir señales de altas capacidades con justificación de la procedencia, de la etnia, de la lengua, de la cultura de esa persona. ¿Okay? En Latinoamérica, ¿cuáles son los factores que dificultan el reconocimiento de las personas con altas capacidades, es decir, ese potencial cognitivo y creativo? Primero, la pertenencia a pueblos originarios y comunidades afrodescendientes. Eso es un factor que dificulta. ¿Por qué? Porque lamentablemente, hablando en términos de psicología social, socialmente hay un prejuicio hacia hay una tendencia a tener prejuicio hacia los pueblos originarios, de las comunidades afrodescendientes. Y además, normalmente los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes tienen otros sistemas, otros códigos. Y quienes no pertenecemos o no estamos cruzados, no nos atraviesa alguna de estas realidades, no tenemos idea de cómo se comportan y por lo tanto, si no tenemos idea, ¿cómo vamos a saber que esa conducta o eso que está pasando es una alta capacidad? Muchas veces, lamentablemente, en Latinoamérica hay sectores a quienes no les interesa conocer cómo son sus pueblos originarios. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me gusta de Chile es cómo tienen enraizada
esa identificación con sus pueblos originarios. Y cuando he tenido la oportunidad de ir a museos, sea de exposiciones textiles, de exposiciones de antropología, hay un estudio de quiénes éramos en esta parte de Latinoamérica hace 200 años, hace 500 años, hace 1000 años. Y eso hace que haya una conciencia de esto. Sin embargo, si le preguntamos quizás a una persona chilena promedio si conoce algún elemento que haga sospechar que nuestros pueblos originarios desarrollaron conductas de altas capacidades, a lo mejor vamos a quedar congelados porque no vamos a poder responderlo, por ejemplo, o a un profesional, no necesariamente un ciudadano, porque a lo mejor el ciudadano no tiene el conocimiento técnico, pero a lo mejor un profesional. Entonces, aquí el desafío es nosotros mismos hurgar en esas comunidades que nos representan, que nos componen como Latinoamérica y que también tienen algunos elementos que hereditariamente nos constituyen o se constituirían como altas capacidades. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la ingeniería que hay detrás de las construcciones de los pueblos originarios, no sé, como Machu Picchu, como lo que hay en México, no, hay un concepto, hay una inteligencia, hay un concepto de construcción, hay física, hay química, que en ese momento no se llamaba física y química. Probablemente ellos hacían como esta experimentación con materiales o con elementos y resultó en eso que para hoy en día nosotros son tesoros históricos. Pero mirar hacia adentro a lo que nos constituye como Latinoamérica, hace que podamos entender un poco más que hay cosas que probablemente los identificaríamos como conductas de alta capacidad. Otros factores que dificultan, bueno, el uso de lenguas indígenas y criollas como lengua materna. Eso está muy de la mano con lo que ya les venía comentando. La escolarización en zonas rurales y en contexto de pobreza estructural. Lamentablemente nosotros en Latinoamérica, hoy en día, en todos los países de Latinoamérica tenemos zonas donde la escolarización es muy precaria, donde tenemos zonas donde, por ejemplo, un profe, un docente, una docente, tiene que montarse, no sé, en un barquito para poder llegar a la escuela comunitaria y solamente puede ir una vez a la semana, porque las políticas públicas no le permiten tener, no sé, un barquito, una lanchita que les traslade todos los días. O si tiene la lanchita que traslade todos los días, el profe o la profe no vive en la zona. Entonces tiene que venir de muy lejos y eso hace que necesite otro tipo de recursos. Entonces, si no tenemos la posibilidad de escolarizar a nuestros niños y a nuestras niñas en zonas de vulneración socioeconómica, no vamos a poder saber si en ellos hay como estos indicadores de altas capacidades. Y también la migración forzada o la vulnerabilidad social, es decir, este traslado masivo de personas de un país a otro por situaciones políticas, económicas, sociales, hace que la adaptación en el proceso de la migración sea superior a la posibilidad de encontrar la oportunidad de desarrollar mi alta capacidad. Entonces, un niño, una niña que tiene que emigrar con su familia, cuando llega al sistema escolar del país donde llega, tiene que vivir un proceso muy amplio de adaptación y ese proceso tiene muchas etapas donde lo primero y básico es como sobrevivir a ese entorno, aprender las reglas de ese lugar, aprender la forma de hablar, aprender la forma de comunicarse y si hay un atisbo de alguna capacidad sobre el promedio, se va a ver de alguna manera oculta en este proceso de adaptación migratoria. Entonces pueden pasar años cuando hay personas que hoy en día en la adultez miran atrás y dicen, mira, sí, probablemente yo tenía una alta capacidad en esta área, pero bueno, me tocó adaptarme y eso también forma parte de los desafíos que tenemos en la región. Y bueno, no es menor, esto lo comentaba cuando veíamos la sesión de cómo se hace la evaluación psicoeducativa, los instrumentos de evaluación diseñados en contextos culturalmente distintos. Y esto lamentablemente es una patita coja que tenemos en Latinoamérica y es una deuda que los psicólogos y los psicómetras en Latinoamérica tenemos, porque lamentablemente generar escalas estandarizadas en nuestros países de Latinoamérica requiere mucho dinero. Y si el profesional o la profesional no logra un financiamiento, obviamente es muy cuesta arriba desde el bolsillo
particular, gestionar todo lo que implica una investigación para poder estandarizar una prueba. Eso sin contar de que después que la estandarizas y la ajustas a la población, ¿cómo rayos haces para decirle a los colegas de la región que estandarizaste esa prueba? Entonces, no solamente es el proceso de investigación y la estandarización, sino cómo masificamos que ahora tenemos esta prueba de inteligencia, de aprendizaje, de motivación, que podemos aplicar en Latinoamérica si no estamos en alianza con las organizaciones gremiales, con las organizaciones de investigación, con las universidades. Entonces requiere también otro nivel, ya después que lo tenemos estandarizada, requiere otro nivel de conexiones para poder verla aplicada y poder levantar los ajustes que correspondan en la siguiente etapa. Entonces son desafíos que de repente cuando uno se pone a enumerarlos dice, ay Dios mío, pero ¿cómo hacemos? Tenemos formas de hacerlo y bueno, parte de este diplomado existe y surge porque hay profesionales como ustedes que quieren seguir aprendiendo y que quieren seguir creciendo y que estoy segura que el día que se topen con una persona con altas capacidades, pues se les va a encender como esa ampolleta, ese bombillito de la curiosidad para seguir aprendiendo y seguir conociendo. Pérez Escada y Guillamón hablan de que los estereotipos culturales, el sesgo lingüístico y el sesgo normativo de los test psicométricos, más la escasa formación docente, son de las principales barreras que tenemos en Latinoamérica para la identificación y el trabajo con altas capacidades. Entonces, la evaluación psicométrica se convierte entonces en un elemento que para nosotros, en vez de ayudarnos, nos perjudica porque no tenemos instrumentos psicométricos necesariamente ajustados a la región. Y el otro factor que nos juega en contra es que todavía en Latinoamérica, en muchos de los países, tenemos el modelo educativo tradicional, es decir, hay modelos educativos bastante conservadores donde el centro de este modelo educativo es el rendimiento académico estándar, es decir, cuál es la calificación que sacas. Y tenemos a nuestros chicos y a nuestras chicas en una carrera infinita en que tienes que tener este puntaje para poder postularte a las universidades, porque si no te postulas no vas a tener gratuidad y si no tienes gratuidad no hay manera de pagar. No te puedo pagar una universidad privada o no puedo pagarte o te tienes que endeudar y bueno, todo lo demás que ustedes saben que viene después de que uno asume una deuda para educarse. Entonces, este modelo también tiende a invisibilizar otras formas de inteligencia. ¿Por qué? Porque si lo importante para yo lograr un objetivo es tener una calificación, me voy a enfocar solo en tener la calificación. Todo lo demás, como la inteligencia artística, la inteligencia práctica, las relaciones interpersonales, la inteligencia emocional, pasa a un segundo plano. Y entonces, cuando hay un estudiante que sobrepone estas otras áreas sobre las calificaciones, empieza a ser el que no se ajusta, el que no está dentro del perfil y empieza a tener problemas y los papás y bueno, los llaman al colegio y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con este chico, con esta chica? Porque el hecho de que no encaje es un problema y no es como, mira, no encaja, veamos cómo lo podemos ayudar o cómo nos podemos nosotros ajustar o qué arreglos podemos hacer para poder potenciar eso que está pasando en esta persona. ¿Ok? Entonces tenemos como esos desafíos. Ahora, ¿dónde estamos nosotros como América Latina frente a otras regiones en relación a las altas capacidades? Entonces tenemos una realidad y es que en Norteamérica, donde se incluye Estados Unidos y Canadá, tienen una amplia tradición de identificación e intervención en altas capacidades. Es decir, son parte de las regiones que se constituyen como la meca de las altas capacidades. Es decir, ellos tienen programas enteros de educación, de acompañamiento, de financiamiento y de potenciación a personas con altas capacidades. Entonces, los modelos de altas capacidades, como el de Rensselaer o el de Gardner, ya están integrados dentro de las políticas educativas del país. No es ni siquiera de colegio, no es que un colegio diga, ay, bueno, nosotros no estamos adaptando nuestro currículum a las altas capacidades. No, es que ellos como países
que han adaptado el modelo curricular de la educación a la realidad de que las altas capacidades existen, así como existe también la discapacidad, por ejemplo, o la neurodivergencia. Entonces ellos en sus políticas públicas de educación ya tienen esto contemplado y obviamente eso hace que toda la maquinaria estructural detrás del sistema educativo esté pensado en crear espacios de diagnóstico, de acompañamiento, de atención y de potenciación de altas capacidades o de estas otras áreas que les comentaba. Hay una mayor equidad en la cobertura, es decir, no importa tu nivel socioeconómico, tu nivel cultural, tu etnia, vas a tener acceso a eso porque forma parte de una política pública y hay algunos desafíos en cuanto a la equidad racial y el acceso a las minorías, pero existe la posibilidad de que las minorías se puedan postular y puedan ser incluidas en estos programas. Solamente que hay como condiciones, por ejemplo, de regularización migratoria, por ejemplo, de tener acceso al seguro social, de estar legalmente registrado en el país, por ejemplo, de contar con traductores o intérpretes si estamos hablando de idiomas diferentes. Entonces, hay ciertos como asteriscos allí en esto, pero ya ellos como política pública tienen consideradas las altas capacidades como parte de sus realidades educativas y obviamente eso los posiciona en otro lugar con respecto a nosotros, por supuesto. Ahora, en Europa Occidental, y ahí le puse un pequeñito mapa mundi como para ubicarnos, países como España, Alemania y los Países Bajos tienen programas institucionalizados de atención a la diversidad. Y era un poco lo que tuviste, Carla. O sea, yo lo traía aquí teóricamente porque no he tenido la oportunidad de conocer en España, por ejemplo, o en algún país de Europa, pero fíjate que la conversación que teníamos empezando la sesión, me decías esto de forma práctica, o sea, ¿qué fue lo que tuviste en tu máster? Entonces, hay leyes específicas, hay programas específicos, hay una promoción de la aceleración en el diagnóstico, del enriquecimiento curricular y la formación docente en altas capacidades. Es decir, en Europa Occidental, como estos países, no solamente tenemos la oportunidad de tener el diagnóstico o tener una política pública, sino también que se preocupan porque sus docentes estén formados en esto. Y bueno, como en tu caso, que tuviste que hacer prácticas, por ejemplo, en el área de infanto-juvenil, también supieras de qué se trata y cómo se aborda y cuáles son los profesionales que están relacionados con esto y bueno, y traerte esa experiencia para acá, para tu país, ¿ok? Así que esta es como parte de cómo se comporta en la región de Europa. Y tenemos Asia Oriental, específicamente en países como Corea del Sur, como Japón y como China, ¿ok? Acá el enfoque por el tipo de cultura que ellos manejan es altamente meritocrático. Es decir, los ciudadanos, las personas, los estudiantes hacen mucho énfasis en logros académicos y las altas capacidades están asociadas a, primero, la calificación que puedas tener y segundo, la cantidad de actividades en las que puedas participar. Entonces, no basta solamente con que seas un buen estudiante, saques una buena calificación, sino que practiques un deporte y seas bueno en ese deporte, que hagas un voluntariado y te entregues por completo al voluntariado y lo hagas bien y tengas reconocimiento. Entonces es una cultura de merecer, de cuántos méritos yo obtengo para poder lograr esto. Y mientras más méritos tenga la persona acompañado de un entorno socioeconómico favorable, le hace llegar mucho más lejos y tener posiciones privilegiadas de educación, de empleo, de interacción con otros países, por ejemplo. Hay una creciente atención en cuanto a la creatividad y la innovación, no por casualidad, estos tres países son potencia en este minuto en todo lo que es el desarrollo tecnológico de todos los rubros que nosotros nos podamos imaginar, desde celulares y computadoras hasta electrodomésticos, autos, inteligencia artificial, robótica. Cuando nosotros vemos en conjunto todo lo que produce y lo que genera Corea del Sur, Japón y China, nos podemos dar cuenta que son países que están enfocados en potenciar las altas capacidades de sus ciudadanos. Hay
una realidad en estos países, y se lo coloqué ahí como un resumen, que es que persisten tensiones entre la excelencia y el bienestar socioemocional. Y no es un secreto tampoco para el resto del mundo que en estos países sus ciudadanos están altamente presionados por la excelencia, por cumplir los estándares, y esto trae pues otro tipo de consecuencias a nivel de la salud mental, como por ejemplo una alta tasa de suicidios, una tendencia bastante alta a la decisión psicológica, es decir, tenemos asiáticos con problemas de alucinaciones, delirios persecutorios, por ejemplo, que realmente les genera una fragmentación de su salud mental, esta constante presión por ser excelentes y por ser buenos y por ser los mejores en lo que hacen. Pero tiene la otra ventaja, y es que convierten a sus ciudadanos en personas potencialmente activas en lo cognitivo, en lo intelectual y en lo físico, que después se convierten en estos CEO, en estas personas que crean cosas muy importantes y que después vienen a hacer soluciones para todo el mundo. En algún momento escuché que TikTok es una aplicación, es una red social de China, pero el contenido autorizado para ver en China no es el mismo que reproducimos nosotros en los países de Occidente. Entonces veía un artículo que decía que el TikTok en China está manejado por el Estado para ellos aprender física, matemática, historia, cálculo, inteligencia emocional, oratoria. Entonces, los contenidos que se viralizan y que se masifican y a los que tienen acceso los jóvenes que están en China, por ejemplo, no son los mismos contenidos de TikTok que tenemos nosotros en el Occidente. Entonces, mientras en Occidente la gente quizás estaba bailando, haciendo una coreografía, haciendo un blog, en China están aprendiendo, no sé, física cuántica en un canal de TikTok. Y eso está expuesto a niños y a niñas desde edades tempranas. Y obviamente eso hace que la inteligencia y el desarrollo cognitivo sea muy diferente en este país. Entonces eso es un poco la realidad de Asia Oriental. Y finalmente, la realidad de África subsahariana, lamentablemente el enfoque acá es bastante limitado. ¿Por qué? Porque lamentablemente en África, si nos recordamos de la pirámide de Maslow, ellos están enfocados en tener acceso a las condiciones básicas de vida y a la educación. Hay muchos países de África que todavía no tienen un acceso estable a la educación, un poco parecido a lo que les comentaba de las zonas rurales de Latinoamérica. Entonces, lamentablemente, a los pocos programas que existen para potenciar las altas capacidades están asociados a las zonas urbanas, a las ciudades como tal, pero el grueso de la población de los países africanos están desconectados de esta realidad y los programas están desconectados de la realidad rural. Entonces, un programa que esté enfocado en las ciudades de África que están desarrolladas, nunca lo van a poder aplicar en pueblitos donde escasamente un profesor va una vez al mes a darles una clase a unos chicos. Entonces, ahí la noción de superdotación o de altas capacidades no está presente en las políticas públicas de la región. Entonces, si vemos, quizás nosotros en Latinoamérica no estamos a nivel de África, por ejemplo, afortunadamente, y bueno, esperemos que eventualmente en algún momento ellos puedan alcanzar como estos niveles de estabilidad sociocultural, política y económica, pero nos falta bastante en comparación a las otras regiones que les acabo de mostrar. ¿Okay? Entonces eso es un poco la realidad de cómo estamos en el panorama en relación a el resto de regiones. Cuando vemos nuestra realidad comparada con estas otras regiones, hay desafíos que nos quedan en evidencia, y nosotros como profesionales de la psicología educacional quizás no vamos a tener en nuestras manos la posibilidad de crear una política pública, pero sí vamos a poder tener la posibilidad de ser masificadores de estas necesidades, es decir, sacarlas a la luz y conversarlas, y esa conversación generar, de esa conversación poder generar pautas que iluminen, o sea, que traigan el conocimiento y que al menos traigan el tema a la mesa. Por ejemplo,
Instrumentos de evaluación culturalmente sensibles, esto lo vamos a ver un poquitito más adelante a profundidad, pero instrumentos de medición que valoren el contexto, el idioma, el comportamiento comunitario, la expresión de la inteligencia en nuestras diferentes zonas de Latinoamérica. Formar a nuestros docentes en la detección e intervención de altas capacidades y que sea un concepto no estandarizante, es decir, no colocarle etiquetas a la gente que tiene altas capacidades. Ah, mira, él es X o ella es Y porque tiene altas capacidades. Y finalmente, pues, tratar de promover políticas públicas específicas. Es decir, que se entienda que este talento o que estas demostraciones de altas capacidades no necesariamente están ligadas al rendimiento escolar. Hay personas que tienen altas capacidades en otras áreas que no se ven reflejadas necesariamente en su calificación, pero cuando nosotros podemos encontrar la forma de potenciarlo, podemos tener ejecuciones brillantes en diferentes áreas que no sean, no sé, matemática, física, química, cálculo, lenguaje, sino que en realidad podemos potenciar la creatividad, por ejemplo. Y bueno, no por nada IPSIARTE existe, ¿ok? IPSIARTE como institución está conectado con esta necesidad de entender que somos mucho más que un ramo, sino que también las artes en sus diferentes expresiones se pueden constituir como herramientas de trabajo, como herramientas terapéuticas, como herramientas de formación que vienen a complementar. Entonces nosotros acá como IPSIARTE pues tenemos muy claro que hay otras formas de poder aprender, de poder crecer, de desarrollar diferentes inteligencias y que las artes es una de ellas, ¿ok? Así que pues estos son un poco como los desafíos y las implicaciones que tenemos nosotros en Latinoamérica. Ahora, ¿cuáles son los modelos teóricos de las altas capacidades? En realidad hay varios. Desde que se lanzó, por decirlo de alguna manera, estos conceptos, tenemos algunos modelos que explican el desarrollo o la aparición o la construcción de conductas asociadas a las altas capacidades. Así que vamos a echarle acá un ojito breve a algunos de los modelos como que están o están como más en la literatura, que encontramos quizás más en los papers. Evidentemente, a partir de los modelos como más antiguos, se han desarrollado nuevos modelos, se están trabajando nuevas visiones. Y bueno, si a ustedes les gusta, Macarena, Carla y bueno, Dayana, cuando vea este video, en las altas capacidades, ustedes también puedan quizás ver alguna orientación teórica que les guíe en este proceso en las altas capacidades. Entonces, el modelo más, el original, por decirlo de alguna manera, o el más antiguo, es el modelo de los 3 anillos de Renzulli, ¿ok? Y que lo amplió Reis, ¿ok? ¿Qué nos dice el modelo de los 3 anillos? Nos dice que las altas capacidades están constituidas, como vimos en la definición al principio, por habilidades por encima de la media, que pueden ser habilidades generales, es decir, todas las cosas que esta persona hace están por encima del promedio, o habilidades específicas. Entonces, estas cosas o estas disciplinas o estas áreas o estos ramos o estas ejecuciones específicas las hace por encima del promedio. Y recuerden siempre que la media, estadísticamente hablando, es la suma del total dividido entre quienes lo componen, pero en este caso nosotros tenemos que estar igual contextualizados. Ese promedio en base a qué? A su edad, a su nivel educativo, al nivel sociocultural, a su lenguaje. Entonces, es entender qué es el promedio de la media considerando estos factores. El compromiso inherente con la tarea, que está muy asociado a la motivación, y la presencia de la creatividad. La creatividad entendida como soluciones novedosas a problemas cotidianos, por ejemplo. Es decir, empezamos a ver en este modelo chicos, chicas, personas que tienen las mismas situaciones que otros, pero las resuelven de una manera eficiente, efectiva, más rápida o con mejores resultados, tomando a veces los mismos recursos o menos recursos de los que todos tienen disponibles. Entonces, esos factores, esa tríada o esos 3 anillos en conjunto pueden definir una alta capacidad. ¿Cuál es el aporte principal de este modelo? Primero,
enfatiza que no necesariamente es el alto coeficiente intelectual. Entonces acá Renzulli y Reis crearon o plantearon esta realidad es que un IQ alto no es directamente proporcional a una alta capacidad, sino que existen estos tres elementos donde pueden estar funcionando, puede haber una alta capacidad, pero no tengo un IQ de 120, 140, 150, 115, sino puedo tener una inteligencia evaluada promedio, pero tener un desarrollo mayor o por encima en ciertas áreas. Y que es muy necesario la motivación y la creatividad para expresar el potencial. No es solamente saber hacerlo o tener el coeficiente intelectual, sino tener ese compromiso con la tarea, o sea, ese nivel de motivación que me permita a mí culminar el objetivo o lograr el desarrollo de lo que yo estoy haciendo. Y este modelo es ampliamente aplicado en programas escolares de enriquecimiento. Es decir, este es uno de los modelos de los cuales se han tomado los países que etiquetamos como desarrollados para poder incluirlo en sus políticas públicas de educación y poder formar a sus docentes, poder hacer como estos programas de evaluación, de diagnóstico y de acompañamiento. Entonces se basan en estos tres elementos. ¿Okay? El otro modelo es el modelo triárquico de la inteligencia. Y este es un modelo, no, este no es de Renzulli y Reis. Aquí puse ahí les voy a corregir la PPT, pero déjenme buscar mi torpedo. Denme un segundo para decirles de inmediato de quién es el modelo. Es de Estenberg. Estenberg es el modelo de la triárquica de la inteligencia. ¿Okay? Ahí yo se los voy a corregir para que lo tengan corregido en la PPT. ¿Qué nos dice el modelo de Estenberg? Nos dice que las altas capacidades están compuestas por tres tipos de inteligencia. La inteligencia analítica, la inteligencia creativa y la inteligencia práctica. ¿Ok? Entonces, la inteligencia analítica es la capacidad de observar todos los elementos en una misma situación y poder establecer en escenarios simultáneos de cuál es la mejor forma de resolverlo. La inteligencia práctica es cómo agarramos estos elementos que ya entendemos y ya conocemos y los ponemos en práctica para ejecutar la función que yo estoy analizando o la resolución que quiero. Y la inteligencia creativa pues es muy similar al proceso, al modelo que planteaba Renzulli, es decir, esta capacidad que tengo de tener una cantidad de recursos en un contexto, en una situación, con una cantidad de tiempo y poder resolver la situación de la mejor manera posible optimizando los recursos que tengo. Y en la medida en que es más específica esa solución, la identificamos como más creativa. Es decir, mientras más única sea esa realidad o ese ejercicio, pues más creativo va a ser. El aporte de este modelo, lo que vino a entregar este modelo, es que las altas capacidades no son universales, ¿ok? El modelo de Estenberg planteaba que no es que todos tenemos la posibilidad de tener altas capacidades, sino que van a depender inherentemente o el efecto va a ser muy importante del contexto cultural y la capacidad de adaptación y transformación que nosotros como seres humanos tenemos en el entorno. Entonces no es nada más que yo tenga una genética superdotada o que mi mamá y mi papá en la constitución de mi genoma me dieron genes superdotados de la familia de mi mamá y de la familia de mi papá y por tanto yo tengo una alta capacidad. No, este modelo teórico permite entender cómo hay niños, niñas en contextos bien comprometidos política, cultural, social, económicamente, y tenemos en estas realidades bastante comprometidas personas con altas capacidades. ¿Por qué? Porque han desarrollado la capacidad de adaptación y transformación. Y esto está muy asociado al concepto de resiliencia que veíamos también la sesión pasada, es decir, cuánto yo me puedo sobreponer a lo que está en el entorno y cuán creativa puedo ser en esa forma de sobreponerme al entorno. El siguiente modelo es el modelo múltiple de concepciones de la superdotación. Entonces, este es una revisión de Estenberg y también se suma Davison, donde ellos plantean una visión plural de la superdotación o de las altas capacidades, considerando diferentes tipos de talentos. Y aquí hay una
concepción también bastante, no sé si individualizada, pero menos generalizada de lo que son las altas capacidades, sino el talento musical, interpersonal, kinestésico, de movimiento, de lenguaje, capacidad de interpretación del entorno, del contexto, de las emociones, y que reconoce que la definición de inteligencia está necesariamente influenciada por las normas culturales. Y esto es algo que nosotros en esta generación en la que estamos o en este momento mundial en el que tenemos acceso a través de los dispositivos electrónicos a las realidades culturales de casi que todos los países y todos los continentes del mundo, nos damos cuenta, por ejemplo, no sé si tienen algún canal de YouTube de algún blogger de viaje, ustedes van a poder ver cómo las realidades culturales y sociales en cada país son tan diferentes y cómo algo que a nosotros acá en Chile nos puede parecer, no sé, lo más inteligente del mundo y lo más creativo cuando vamos y lo aplicamos a Asia o lo llevamos a Europa o lo llevamos a Australia, es como, no, ¿qué es eso? No, aquí no funciona. Y vemos al revés, situaciones que en esas regiones o en esos continentes son súper importantes, dan un estatus, dan como un nivel de consideración de alta capacidad. Si lo aplicamos en Latinoamérica o en Estados Unidos, no va a ser igual. Entonces, este concepto nos vino a ampliar como este campo de que las normas culturales inciden necesariamente en las altas capacidades y en la forma como se potencia la inteligencia entre las personas. ¿Ok? Así que este es el modelo de las múltiples concepciones de la superdotación. Y tenemos el conocimiento del modelo de inteligencia emocional en las altas capacidades, que es el que está planteado por Pérez Escoda y Guillamón, donde dice que las altas capacidades están sumamente relacionadas con la inteligencia emocional. Es decir, personas que tienen una alta capacidad en la elaboración, el reconocimiento y la expresión de sus emociones ajustadas al contexto social y al entorno, tienen una tendencia a tener altas capacidades. ¿Okay? Entonces acá ellos establecen que la inteligencia emocional forma parte fundamental de las altas capacidades. No, y de hecho ellos promueven que no podemos tener altas capacidades si no tenemos inteligencia emocional. Entonces aquí, por ejemplo, se nos cae pues algunos planteamientos teóricos que dicen que las personas que tienen están dentro del espectro autista, por ejemplo, pueden tener altas capacidades pero no se comunican. Por ejemplo, este modelo teórico no aplica. ¿Por qué? Porque este modelo teórico dice que el reconocimiento de las emociones, la expresión de las emociones, el poder contextualizar las emociones es algo básico de las altas capacidades. Entonces, empezamos a ver transversalmente cómo se cruzan los conceptos, cómo se cruzan los conocimientos y tenemos que también entonces desmenuzar un poco qué es lo que nos hace sentido a nosotros. Para nosotros como profesionales de psicología de la educación, como interventoras educativas, que para mí es una alta capacidad. ¿Con cuál modelo yo me identifico? Este específicamente enfoca su práctica en la promoción de modelos educativos que trabajen las emociones, la autoestima, las habilidades sociales y la empatía. Entonces ellos plantean que si nosotros trabajamos al menos estos 4 ejes, vamos a poder potenciar las altas capacidades en las personas con las que trabajamos. Y esto pues hace mucho sentido porque en la medida en que, por ejemplo, nosotros desarrollamos estos 4 ejes psicoemocionales, vamos a tener personas que tienen tendencia a ser mejores ciudadanos, más colaborativos, trabajan en equipo, desarrollan en conjunto recursos, se potencian, entonces hacen como un cierre en la parte emocional. Entonces, si se dan cuenta, los modelos teóricos de las altas capacidades hacen que nosotros consideremos no solamente lo biológico, genético, sino lo cultural, lo social y lo psicoemocional. ¿Okay? Y finalmente tenemos el modelo de los niveles de sobredotación de Colangelo, Azoulay y Gross, que es uno de los más recientes también, donde ellos establecen esta clasificación y hoy en día hay colegios, por ejemplo, que usan este modelo para categorizar
quizás las altas capacidades con las que se encuentran. Entonces ellos dicen que hay personas con altas capacidades que son talentosas, es decir, personas que son excepcionales, pero en un dominio específico. Son excepcionales en música, son excepcionales en matemáticas, son excepcionales en cálculo, son excepcionales en idiomas, por ejemplo. Y que eso puede ser considerado una alta capacidad y está dentro de la subclasificación de ser personas talentosas, es decir, tiene un talento para, y eso es una alta capacidad. Tenemos personas superdotadas que tienen alto potencial global, es decir, en todo lo que hace sobresalen. En todo lo que hacen son excepcionales. En las diferentes áreas de su vida o en los diferentes contextos donde se mueve son excepcionales. Y el último nivel de alta capacidad o de sobredotación es los prodigios. Es decir, cuando hablamos de un niño prodigio, una niña prodigio, una persona prodigio, es que son destrezas extraordinarias en corta edad. Entonces tenemos estos casos de niños y niñas que ya están en la universidad, que están en la NASA, que están en las mejores universidades de física cuántica y tienen 10 años, 12 años. Es decir, son chicos, chicas, que su nivel de desarrollo cognitivo, su nivel de inteligencia, su nivel de habilidades les permiten ser considerados extraordinarios y que sobrepasan increíblemente lo que haría alguien de su edad. Entonces, cuando vemos a estos niños que están en estas realidades, es un niño de 10 años que está haciendo su tercer doctorado, por ejemplo. Entonces son casos realmente excepcionales donde es un porcentaje bastante mínimo de la población, pero que usualmente son detectados en países o en zonas donde tienen claro lo que son las altas capacidades. La pregunta es, quizás, ¿cuántos niños o cuántas niñas prodigios quizás tendríamos en las otras regiones donde lamentablemente este conocimiento o estas políticas públicas no llegan? ¿Okay? Y es un poco el dolor que tenemos, por lo menos en Latinoamérica, y es un poco lo que nosotros tenemos que llevarnos en este proceso. ¿Okay? Este modelo de Colangelo, Ozzolin y Gross denuncia que muchos sistemas escolares frenan el desarrollo de los estudiantes con altas capacidades porque no tienen una comprensión adecuada y un ajuste curricular adecuado. ¿Okay? Y ellos acuñan un término que se llama a nation disabled. Entonces, realmente ellos hablan de que si tenemos el contexto académico, económico, cultural y social, vamos a poder potenciar las altas capacidades en estas personas talentosas, superdotadas o prodigios. ¿Ok? Y este es el último modelo teórico que yo les traía como revisión. Ahora, ¿estamos ok? Llegaste, no sé, Carla, llegaste a ver alguno de estos modelos. Macarena, ¿has tenido alguna aproximación a las altas capacidades? ¿La has estudiado de alguno de estos modelos? ¿Tienen algún comentario? ¿Están bien? Cuéntenme o denme un feedback o una manito ahí para que podamos seguir avanzando en la sesión. Ajá, Macarena me puso su manito. Y Carla también. Ok, parece que no tienen ahí como ningún comentario en este sentido. A ver, yo pude ver un niño con tenía 6 años. ¿Ya? Y ya tocaba el piano perfectamente como si fuera un adulto así. Okay. O sea, tenía indicios, o sea, muy avanzados en ese sentido, el talento musical impresionante. Y su hermana, por lo que vi, o sea, yo creo que era una familia de un contexto cultural muy... porque su mamá también era muy inteligente, de hecho ella estaba haciendo como su segundo doctorado en su mamá y la niña y su hermana que tenía como 4 años ya sabía leer y estaba escribiendo, entonces era como... O sea, era impresionante eso. Su microsistema estaba potenciando esas altas capacidades. Esas capacidades, entonces, pero obviamente que para evaluarla y estar con ciertas sesiones
tenía que ser un poco más de mayor edad la niña para entrar como al sistema de ayuda en cuanto a psicología, porque, o sea, era inteligente en ese sentido, pero las relaciones con los pares ahí chocaba un poco en ese sentido. Entonces, fíjate que vamos aquí a tomando como este caso que nos estás planteando, según el modelo de Colangelo Osley Gross y de lo que tú nos estás contando, este chiquito de 6 años podría entrar dentro de la clasificación que ellos hablan de talentosos, ¿correcto? O sea, tenía una destreza para la música, para ejecutar el piano de una manera, pues, como excepcional en relación a otros niños de su edad, por ejemplo, que también estudiaba piano. Que recién están empezando leer como, hasta leía partitura, entonces era como... un prodigio ahí, como, y ahí empieza a etiquetar el próximo Mozart, el próximo Beethoven, sí. Y ahí empezamos a ver cómo esta tendencia. Ahora, si vemos el modelo, Carla, dame un segundo, el modelo de emocional de Pérez Escada y Guillamón, y vemos que tenía, no sé si, ahí me confundí, no sé si era el niño o la niña que tenían algunas dificultades emocionales y sociales. Ambos tienen. Ajá. Entonces, fíjate que para uno de los modelos, que es sería una persona con alta capacidad o altas capacidades, porque es una persona talentosa. Pero si nos vamos al modelo de inteligencia emocional, ¿sería una persona con alta capacidad? En cuanto a habilidades sociales, no. Exacto. Entonces aquí es donde nosotras como profesionales tenemos que tener como siempre ese ojo al pendiente de qué es, desde dónde lo estamos viendo. Porque si este ejemplo que nos acabas de afortunadamente de sumar en esta sesión, si lo vemos desde un modelo o desde otro grupo de modelos, decimos, mira, altas capacidades, porque por ejemplo, si nos vamos al modelo original, tiene una habilidad por encima de la media, ambos hermanitos, tiene un compromiso con la tarea, porque si tiene ese nivel de ejecución en el piano es porque probablemente practica todos los días, lee partituras, hace bastantes actividades para reforzarlo, y tiene un nivel de creatividad porque probablemente en esas prácticas y esos refuerzos le agregó cosas. Entonces, según el modelo de los 3 anillos, estaríamos hablando de una alta capacidad. Según el modelo también de la inteligencia, probablemente también estaríamos clasificándolo como una alta capacidad, porque tenemos una inteligencia analítica, que es la inteligencia de poder procesar toda la información relacionada con la música, una inteligencia práctica, que es la ejecución como tal del instrumento, pero también una inteligencia creativa, es decir, tener la capacidad a lo mejor de improvisar, ¿ok? De hacer improvisaciones en el piano con lo que ya aprendió. Pero si vamos al siguiente modelo, que es el modelo ay, se me ha pegado esto, de la inteligencia emocional, por ejemplo, vemos que aquí se nos presenta la duda, así como, podría ser una alta capacidad si no tiene como esta inteligencia emocional que nos hablan estos dos autores. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que siempre conocer como las visiones que existen para a la hora de poder hacer una identificación y un diagnóstico, poder ver desde qué modelo nos estamos parando para entenderlo, ¿ok? Macarena, no sé si abriste tu micrófono, querías como agregar algo, fue un accidente, pero por si acaso, bienvenida, cualquier aporte o comentario de lo que estamos revisando la clase de hoy. ¿Ok? Así que eso, gracias Carla por ese aporte. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una evaluación culturalmente sensible en el contexto de las altas capacidades? Bueno, esta es un enfoque en la parte de la psicología educacional que reconoce la diversidad que hay en los estudiantes y cómo nosotros podemos ajustar los métodos evaluativos para que sean justos, válidos y relevantes para cada persona evaluada. Acá nosotros debemos entender que hay una diversidad sociocultural, lingüística y contextual. No voy a profundizar mucho en eso porque va a ser llover sobre mojado, es algo que hemos venido revisando no solamente en las clases anteriores, sino también en esta sesión. Ahora, acá tenemos como dos planteamientos como de los autores que estamos revisando acá en el diplomado. Sternberg y Davidson dicen que las habilidades de una persona no se pueden evaluar fuera del contexto
cultural donde se desarrolla. Es decir, esto mismo que tú nos estabas contando, Carla. Fíjate que tú nos diste la información del niño, pero enseguida nos dijiste, bueno, pero yo creo que su familia también potencia eso, su mamá tiene esta práctica académica, era una persona inteligente porque probablemente o la viste o pudiste interactuar con ella y eso te dio a ti la impresión de que hay un contexto familiar que potenciaba esta alta capacidad. Por lo tanto, nosotros en una evaluación culturalmente sensible debemos estar muy atentas a los sesgos y a los estereotipos, porque debemos adaptarnos a las realidades específicas de cada estudiante. Entonces, no es lo mismo hacer una evaluación de una persona, bueno, hablando aquí de Chile, que es el país donde estamos, de donde vivimos, no es lo mismo en el norte, en el centro y en el sur. ¿Ok? Porque hay realidades culturales diferentes. No solamente es la forma de hablar y las palabras que se ocupan, es la dinámica, es desde cómo nos levantamos, cómo dormimos, cómo son las casas, cómo son las calles, cómo están construidas las escuelas. En las escuelas donde yo estoy necesitan calefacción, estas escuelas necesito aire acondicionado, cómo son mis profesores, cuál es el nivel sociocultural de mis profesores. Entonces, todo esto se debe considerar. Y además, Colangelo y colaboradores dicen que este tipo de evaluación debe considerarse muy relevante, especialmente en Latinoamérica, donde lamentablemente, intrínsecamente en nuestros propios países y nuestras propias comunidades hay desigualdades estructurales, étnicas y pluriculturales que pueden ser como esa piedra de tropiezo en el reconocimiento de las altas capacidades. Yo creo que si yo les pregunto, en la comuna donde ustedes viven, ¿hay desigualdades estructurales? La más probable es que usted me diga que sí. Incluso en la comuna, ni siquiera en el país, en la región, no, en la comuna. Si nosotros observamos las comunas donde vivimos, nos vamos a dar cuenta que hay zonas donde, no sé, es mayor la seguridad, otras donde menor la seguridad. Zonas donde culturalmente hay prácticas específicas y otras donde esas prácticas no están entre la misma comuna. Entonces, si nosotros hablamos que en un entorno tan cerrado y tan preciso como una comuna hay diferencias, imagínense lo que puede ser un país. Entonces, nosotros tenemos que considerar como estos factores a la hora de hacer una evaluación culturalmente sensible. ¿Qué debemos hacer en la práctica? Y por eso puse aquí una imagen de una brújula. O sea, hacia dónde apuntamos nosotros cuando hacemos una evaluación culturalmente sensible. Y este es como un factor añadido a lo que son las evaluaciones psicoeducativas o psicoeducacionales. Yo sé que cuando yo les di la pauta o hablamos como la estructuración de lo que es una evaluación psicoeducacional, les di como algunas normas, bueno, evaluar el contexto, la familia, pero cuando nosotros en ese proceso de evaluación psicoeducativa sumamos la evaluación culturalmente sensible en todas las fases del proceso, vamos a tener una evaluación mucho más rica y mucho más integral. Entonces, ¿qué debemos considerar en nuestro proceso de evaluación psicoeducativo o psicoeducacional para considerar o para como asumir o que sepamos que tuvimos una evaluación culturalmente sensible? Bueno, uno, considerar la lengua materna del estudiante en la aplicación y en la interpretación de pruebas. Es decir, si yo hablo español, yo no voy a aplicar un WISC en inglés. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el niño que me va a responder el WISC, que es la prueba de inteligencia, que yo les voy a pasar un cuadrito de un ejemplo de la batería de pruebas de altas capacidades, no lo va a entender y va a salir mal. ¿Ok? Va a salir mal. ¿Por qué? Porque no entiende el lenguaje. ¿Ok? Pasa en países donde la migración interidioma es una realidad. Entonces, no sé, países como Estados Unidos, ciertos países de Europa, países de los árabes, dentro de la misma Europa que tienen dialectos diferentes. Entonces, es bastante importante. Por ejemplo, cuando yo estudiaba y cuando veíamos la aplicación del WISC, una de las cosas que nos enseñaban es que el WISC en español, este dedo se llama pulgar. Pero si yo les pregunto, si usted le pregunta a un niño cómo se llama este dedo, ¿cuál es la probabilidad, cuál es la respuesta que nos puede dar un niño si yo le digo cómo se llama este dedo? A veces la respuesta es el dedo gordo. No saben que se llama pulgar, es el dedo gordo. El dedo gordo, el dedo gordo, el dedo gordo. Y está mal la respuesta.
está mal para el check que nos pide la prueba. Pero nosotros sabemos que el niño sabe la respuesta correcta porque es el dedo gordo. ¿Ok? Ahora, no se llama el dedo gordo y en las pruebas tenemos que penalizar la respuesta. ¿Por qué? Porque nos dijo pulgar. Entonces, esa es una realidad que tenemos y que debemos considerar a la hora de aplicar alguna prueba o interpretar alguna prueba. 2, reconocer los valores culturales locales en la conceptualización de la inteligencia. Es decir, ¿qué es lo válido en ese entorno, en ese contexto donde yo estoy para ser considerado inteligente? Por ejemplo, en entornos donde los niños tienen que apoyar a sus papás, ser muy inteligente es saber hacer cálculos. Si nos vamos a lugares como la Vega Central, las ferias, donde tenemos familias enteras de varias generaciones que son feriantes o son vendedores en mercado, ¿qué es lo primero que aprenden a hacer sus niños? A identificar los billetes, a contar y a dar correctamente un vuelto. O sea, saber que si me pagan con un billete de 20,000 y la cuenta son 8,000 pesos, ¿qué billete tengo que entregar yo de retorno al cliente para no equivocarme? Si usted eso mismo se lo pide a un niño que, no sé, está en las regiones pesqueras y que saca, no sé, algún tipo de mariscos en el sur de Chile, y usted le dice, este es el billete de 20,000, son 8,000 que compré en pescado, deme el vuelto, a lo mejor el niño no te va a saber dar el vuelto, pero sí te sabe limpiar un pez, por ejemplo, y sabe agarrar el cuchillo y sabe agarrar todas las herramientas para poder dejarte el pez, que te lo lleves listo para comértelo en tu casa. Entonces, esos valores culturales locales hacen que nosotros tengamos que entender que la inteligencia está compuesta por esos elementos. Y si nosotros hacemos una evaluación culturalmente sensible, vamos a saber que a ese niño o a esa niña o a esa persona lo compone ese bagaje cultural. Y que el hecho de que no me sepa dar un vuelto en una zona o en una región no quiere decir que el que sabe limpiar un pez o un marisco o ir a un barco y sacar un pez con herramientas de pesca no tiene la misma inteligencia o no es igual de inteligente. Son inteligencias medidas de manera distinta, permeadas por lo cultural y lo social. Utilizar múltiples fuentes de información, no solamente pruebas psicométricas. Yo creo que esto es algo que también nosotros sabemos, no quedarnos solo con el numerito, con la etiqueta, sino cruzarlo con los diferentes datos. Evitar inferencias basadas en estándares normativos inadecuados para ciertos contextos. Y era un poco el ejemplo que les daba, comparar estudiantes rurales con normas urbanas sin ajustes. ¿Por qué? Porque vamos a terminar penalizando innecesariamente. Y cuando nosotros penalizamos innecesariamente, obtenemos etiquetas, obtenemos diagnósticos, obtenemos un rango, y se acuerdan lo que les decía yo en la primera sesión, la palabra de lo que nosotros decimos en un entorno educativo vale y pesa, para bien y para mal. Entonces tenemos que estar como muy conscientes nosotras, como evaluadoras, como psicoeducadoras, de que no estamos evaluando injustamente a esa persona, a ese niño, a esa niña, a ese chico, a esa chica, ¿ok? Sino que estamos considerando diferentes factores culturales y sociales, geográficos incluso. Incorporar la perspectiva del estudiante, su familia y su comunidad, especialmente en la fase diagnóstica, ¿ok? Y hay factores como, por ejemplo, la religión, que hacen muchísima diferencia en comportamientos, ¿ok? Entonces, familias que tienen una tendencia religiosa específica, su entorno se comporta de una manera, su forma de hablar es de una manera, su forma de responder es una manera, su forma de expresar las emociones es diferente. Cuando tenemos crianzas laicas, es decir, que no están afiliadas a ninguna religión, también hay formas diferentes. Entonces, todo ese factor es importante que nosotros lo sumemos, ¿ok? Así que esto es como 5 puntitos pueden servirnos como de brújula para saber si nosotros estamos considerando factores importantes en una evaluación culturalmente sensible. Risoled y Reis dice que los programas de enriquecimiento deben partir de evaluaciones amplias, que no solamente identifiquen rendimiento académico, sino intereses, estilos de aprendizaje, creatividad y compromiso con la tarea. Entonces, ¿cuáles son los factores que son súper importantes en las altas capacidades? Y esto para mí es como relevantísimo que ustedes se los lleven así como clarito. Bueno,
la creatividad, es decir, solucionar de forma creativa situaciones, problemas, evaluar los recursos y el compromiso con la tarea. ¿Ok? Es decir, tenemos niños, niñas, chicos, personas que son súper persistentes y que no necesitan factores externos para ser motivados y para terminar. Y esa persistencia y esa motivación hace la diferencia. Entonces, nuestros programas de potenciación de personas con altas capacidades tienen que tener como la posibilidad de poner el ojo, no solamente a la buena calificación o a ser excepcional en un área o en varias áreas específicas, sino también a la creatividad y a cómo se desarrolla o cómo se ejecuta el compromiso con esa tarea. Y bueno, acá les decía que les voy a dejar como un cuadrito de instrumentos de evaluación psicométrica en el contexto de altas capacidades como ejemplos, ¿ok? Sabemos que las baterías psicométricas o las baterías de evaluación, uno las construye de acuerdo a lo que quiere evaluar y a lo que necesita evaluar. Afortunadamente hoy en día nosotros como psicólogas o como evaluadoras educativas vamos a tener la posibilidad de acceder a muchísimas escalas. Siempre les digo, chicas, bueno, yo amo la metodología de investigación. Para mí es como, yo era de las que disfrutaba metodología de investigación. Soy de esa minoría académica. Pero es súper importante cuando nosotros evaluemos algún instrumento psicométrico, revisen los factores estadísticos. Es importantísimo la confiabilidad, la validez, evaluar en qué poblaciones, dónde fue aplicada. No solamente quedarnos con el resultado positivo. Mira, esta escala funcionó y detectó altas capacidades o las personas que puntuaron alto en esta escala luego fueron diagnosticadas o establecidas como personas con altas capacidades. Sino también siempre busquemos si está el puntito negro en la hoja blanca, si hay algún estudio, algún paper, alguien que lo aplicó y no le fue bien y no lo hizo correctamente y el resultado no fue lo que esperaba. ¿Por qué? Porque eso también nos va a ayudar a nosotros a medir si es el instrumento que realmente estamos necesitando. Yo sé que la vida profesional nos lleva por delante. Yo soy súper ultra mega fan de Mafalda y hay una tirada de Mafalda que dice que uno no sabe si uno está yendo adelante en la vida o la vida se lo está llevando por delante a uno. Eso nos pasa a todos. Profesionalmente hablando también, cuando trabajamos en instituciones educativas, el volumen de trabajo es altísimo y quizás no tenemos un equipo en el cual apoyarnos en ese volumen de trabajo. Pero quizás tomarnos un momento, detenernos a evaluar si este es el instrumento realmente que necesitamos, si está normalizado en Latinoamérica, si hay alguien en Chile que hizo una muestra. Es súper importante porque en la medida en que nosotros cuidemos estos detalles, vamos a poder dar resultados más atinados y más reales, ajustados a este entorno y de la persona y vamos a poder decir, mira, mi evaluación es culturalmente sensible y ustedes van a poder quedarse como con esa paz profesional de que el informe que entregaron, el diagnóstico que dieron, la evaluación que hicieron está realmente ajustada a lo que la persona o a la familia o la escuela, el colegio, la institución necesita. Y no fue como salir del paso, aplicar 4 escalas, hacer un informe y decir, mire, este es su resultado. ¿Por qué? Porque muchas veces las decisiones de los papás de apoyar o no, o de potenciar o no, va a depender de lo que nosotros digamos. Así que ahí, como dice Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Ok? Así que el poder de la evaluación psicológica es real. Los test psicométricos son herramientas importantes. Deben realizarse con criterios éticos y contextualizados. Y era un poquitito el preámbulo que les hacía. Usar instrumentos validados para la población local, complementar pruebas cuantitativas con pruebas o métodos cualitativos y tener en cuenta que un coeficiente intelectual alto no siempre es una alta capacidad en el sentido amplio. Especialmente cuando tenemos estudiantes con desventajas sociales o desventajas lingüísticas. ¿Ok? Entonces aquí está escrito lindo el preámbulo que les había dado para que les quede ahí en la PPT. Ahora, ¿cuáles podrían ser ejemplos de instrumentos psicométricos cuando hacemos una evaluación de una alta capacidad? Bueno, las escalas de Wechsler, que son las escalas de medición de la inteligencia general. ¿Cómo podemos nosotros ajustarlo a nivel culturalmente sensible? Bueno, verificar que la traducción esté adecuada y considerar el contexto escolar, ¿ok? Entonces, usar
las escalas Wechsler en el idioma que corresponde, en la medida de lo posible, tratar de tener los elementos originales de evaluación, es decir, comprar o que el colegio, la institución o hacer alianzas. También a veces uno en las escuelas no tiene la escala Wechsler, pero hay alguna institución que la tiene y podemos hacer alianzas institucionales para poder ocupar correctamente el test. ¿Okay? Entonces eso es importante. El test de matrices progresivas de Raven o de Raven, no sé si lo conocen. Las escalas Wechsler casi siempre uno las conoce. No sé, chicas, si ustedes conocen el test de Raven o de Raven. Sí, a mí me lo hicieron a los 12 años. Ah, ya. El test de Raven, no sé. Lo conociste por práctica y después teóricamente. Sí. Ya, ok. Macarena, en tu caso, ¿conoces? Ponme una manito si conoces el test de Raven y ponme un muñequito llorando si no lo conoces, para yo más o menos saber ver si la tengo que explicar un poquitito más. Lo he escuchado, pero no lo conozco mucho. Ok, el test de Raven es un test que fue creado para tratar de sacar el efecto cultural. Es un test de razonamiento abstracto, o sea, como tal, el proceso psicológico que mide es razonamiento abstracto. ¿Okay? Entonces el test de Raven es una serie de figuras que tienen secuencias y abajito te ponen la figura y tú debes seleccionar cuál desde tu punto de vista es la que encaja en la secuencia. Y el razonamiento abstracto es que tú tienes que determinar si la secuencia es por color, por forma, por figura, y en la medida en que vas avanzando en la escala, se va complejizando la figura. Carla, cuéntame, ¿qué puedes agregar? Es como una parte de matrices de Wechsler. Sí, pero es más completo. Como una matriz. En ese sentido. Como la parte de matrices, pero más completo en ese sentido, porque son varias figuras. Exacto. Entonces, el Raven. Raven lo que hizo fue crear un test, o sea, fue muy ambicioso, pero maravilloso. ¿Por qué? Porque él creó un test que no tuviese afecto a la realidad cultural de la persona. Entonces, una de las ventajas del test de Raven es que no importa qué idioma hables, de dónde seas, cuál sea tu etnia, cuál sea tu condición socioeconómica, cualquier persona que sea visualmente regular puede hacer el test de Raven. ¿Ok? Obviamente tienes que, porque al ser figuras que son visuales, tienes que tener tu vista en óptimas condiciones. Personas con discapacidad visual o visión reducida no pueden hacer esta prueba. Pero es un test que es buenísimo porque anula la carga cultural. Entonces, tiene muchísimas estandarizaciones en diferentes países, en África, en Europa, en las regiones nórdicas, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Es uno de los test por excelencia cuando uno hace evaluación psicológica en zonas de precarias condiciones socioeconómicas. ¿Por qué? Porque es un test que te saca ese factor, porque tú lo que haces es tener razonamiento abstracto y no tienes ninguna letra, todos son imágenes. Y Raven sacó la versión infantil, que la versión infantil es con colores, entonces es bien entretenida, bien didáctica para los niños y vas viendo, y es como decir un juego, porque en la medida que vas avanzando en las tarjetas, se va poniendo más difícil. Entonces ahí tú vas midiendo el tiempo de la persona, o sea, tiene unos criterios psicométricos bastante, está divertido, interesante, pero uno de los factores es que te quita el componente cultural. La batería BADIG, que mide habilidades intelectuales y se debe usar con ajuste normativo local. No es una batería de inteligencia, es de habilidades intelectuales, ¿ok? Entonces mide otros factores intelectuales. El test de creatividad de Terrance, que también es uno de los más usados, y también permite explorar la expresión creativa sin carga verbal elevada. ¿Okay? Entonces también explora el pensamiento creativo y los inventarios de intereses y motivaciones, cualquier inventario de motivación, de interés ajustado que evalúa estilos y preferencias y que son útiles para enriquecer el perfil del estudiante. Recuerden que la motivación es uno de los factores fundamentales para evaluar las altas capacidades. Entonces, siempre tenemos que incluir alguna escala de motivación. Ojo,
transversalmente cruzada por el hecho de que estén en español para nosotros, ojalá que estén normalizadas para Chile o al menos para Sudamérica, o en el caso nuestro, acá en Chile, que estén normalizadas pudiera ser para Argentina, para Uruguay, que son países de la región que tenemos algunas similitudes, por ejemplo, en las estaciones del clima, en algunas formas de hablar, en algunas formas de comportarnos en esta parte de Sudamérica. Entonces ahí buscar lo más parecido a nosotros. Entonces esta tablita obviamente se la van a quedar ustedes para que la tengan como referencia. Estos son algunos test de referencia, pero ustedes también pueden buscar como otras alternativas, siempre pensando en esa sensibilidad cultural. Y bueno, acá les voy a dejar 2 PPT que hablan de la observación y la entrevista. Yo creo que más de lo que les he contado en este proceso de observación y de entrevista, yo creo que no es necesario. Acá les dejo como algunas consideraciones para observación en altas capacidades, ¿ok? Como que cositas con las que tenemos que estar, ojo, como razonamiento espontáneo, liderazgo informal, observarlo, alta sensibilidad, pensamiento crítico o humor sofisticado. A veces pasa, las personas con altas capacidades tienen un sentido del humor bien particular, y persistencia o autonomía frente a tareas complejas. Esta motivación constante de lograr las cosas son algunos tips que podemos incluir en nuestra observación cuando estamos como en sospechas de una evaluación de alta capacidad. Y las entrevistas, que igual son los mismos personajes de toda la evaluación psicoeducativa, estudiantes, docentes y familiares, pero aquí les dejo como algunos tips de cosas que tenemos que evaluar durante la entrevista a estas personas cuando consideramos altas capacidades, ¿ok? Así que esto es como este extra que les dejo más como referencial, porque ya hablar de observación y entrevista, pues ya lo hemos hecho bastante. Así que ahí muchísimas gracias, chicas, por estar acá. Y aquí les dejo una reflexión final, ¿ok? Una perspectiva amplia en la evaluación psicoeducativa culturalmente sensible es lo que nos va a permitir brindarle a los chicos y a las chicas con las que trabajamos oportunidades educativas significativas, sobre todo en nuestros países que son bien escasas. Entonces, cuando nosotros tengamos alguna sospecha de una alta capacidad, como enfocarnos bien en lo que es esa evaluación, probablemente pueda hacer la diferencia a la hora de que esa familia pueda postular quizás algún programa especial o algún cupo en un colegio o alguna beca o algún plan en la universidad, siempre tener conciencia del valor que nosotros como profesionales podemos aportar en el contexto. Así que eso, hasta acá llega la sesión de hoy. Muchísimas gracias por conectarse. Dayana, ahí cuando veas esto, pues si tienes alguna duda, no dudes, valga la redundancia, en hacerlo saber, y que tengan una excelente noche, chicas. Gracias por estos 3 minutitos extras que me dieron para terminar la sesión. Gracias. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Chao, Carla, que les vaya muy bien.